un vehículo para que los cristianos podamos realmente iluminar y ser sal y luz. Hoy estamos aquí para tocar el tema de la teología de la liberación. Podemos ver cómo España se extiende hacia Sudamérica, trayendo su política, su poder militar, trayendo su cultura y transformando aquellos países a través de la religión. Es preocupante ver cómo los países o los indígenas fueron transformados, su forma de pensar y de creer, a través de todo esto que España trató de hacer o quiso implementar. Podemos ver cómo los indígenas fueron tratados inhumanamente, donde los llevaron o pensaron que no tenían almas, que habían muerto anteriormente, por lo tanto incluso no merecían el cristianismo. La esclavitud de los indígenas fue tan inhumana que si hacemos una comparación entre la esclavitud del pueblo de Israel, nos damos cuenta que fue totalmente diferente. Aunque Israel los subyugaron y le impusieron unas cargas de trabajo pesadas, vemos que tenían la libertad de adorar a su Dios, tenían la libertad de tener una creencia, de tener la oportunidad de clamar a Dios. Pero cuando miramos los indígenas, nos damos cuenta que España o el imperialismo trajo sobre ellos o impusieron sobre ellos algo tan inhumano que les cerraron las puertas a conocer a Dios o buscar de Dios. Pero también cuando miramos nos damos cuenta que impusieron la religión o una religión sobre ellos, llevándolos cada día a pensar y ver algo totalmente diferente a lo que ellos habían vivido por muchos años, o lo que era su cultura, o lo que representaba sus creencias. Cuando hablamos del Vaticano, nos damos cuenta que, o el Vaticano II, nos damos cuenta que ellos tratan de replantear su teología o su quehacer teológico. Tratan de cambiar algunas cosas, tratan de mirar históricamente cuál ha sido la trayectoria de todo aquello que tenía que ver con la religión. Pero nos damos cuenta que al ellos hacer estos cambios, y aunque tenían las mejores intenciones, toda su teología o su quehacer teológico estaba más enfocado en Europa, estaba más enfocado en el capitalismo, no estaban mirando las necesidades de aquellos países subdesarrollados como es Latinoamérica, no estaban mirando cómo se empobrecían cada día y toda aquella imposición de trabajo. Para mí es un gozo enorme saber que nuestro amado pastor nos ha hecho partícipe de este trabajo que él tiene, pero en realidad esta teología a título personal a mí me ha cuestionado demasiado, porque tiene muchas incongruencias, tales como la metodología y la sistematización que ellos manejan para poder replantear el tema doctrinal que ellos tienen en este momento. O sea, se ven muchas inconsistencias a manera religioso, espiritual y moral, que no encajan dentro del contexto y el texto bíblico que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado como parámetro y norma de vida, ¿sí? Me cuestiona demasiado ver que se hacen concilios de personas que tienen tanta información, tanto conocimiento, pero que a la vez están desenfocados del propósito que se debe de llevar a la hora de evangelizar. Y no solo de eso, de la manera y la forma en que lo hacían estas personas, estos clérigos
que están manejando los concilios ahora a la hora de evangelizar la sociedad del mundo actual. Yo personalmente no estoy de acuerdo porque se sale completamente de la teología bíblica cristiana, ¿sí? Y tenemos que entender que todo lo que vaya en contra de la norma de la palabra de Dios tenemos que hacerla a un lado. O sea, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, retener lo bueno y desechar lo malo. Bueno, cuando hablamos del Vaticano II, decía que ellos tratan de cambiar su quehacer teológico, mirando o revisando la trayectoria o los años en los que han predicado el Evangelio, y lo hacen en voz alta, o sea, mirando por el retrovisor todos los errores y falencias que han tenido, y trataron de reencauzar nuevamente su evangelio o su quehacer teológico a algo más objetivo. Pero vemos que todo estaba más enfocado en una perspectiva europea, estaba más enfocado al imperialismo o aquellos países donde su economía era más mayor a los países subdesarrollados. Por lo tanto, el quehacer teológico no estaba beneficiando a aquellos países subdesarrollados, que es Latinoamérica. Entonces allí vemos aquellos teólogos como Gustavo Gutiérrez, que se levanta a querer hacer un cambio y buscar la manera de pensar más en los pobres. Es allí donde aparece también la teología de la liberación, donde ellos presentan o tienen la oportunidad de luchar por los pobres, tienen la oportunidad de enfocar más el Evangelio a la liberación de aquellos países que han sido subyugados por el imperialismo, por el poder militar e incluso de la misma religión. Ellos se ven en la necesidad de replantear su teología y su normativa evangelística, porque la que ellos venían desarrollando anteriormente era una teología completamente errada, como dice nuestro amado. O sea, estaban ejerciendo un énfasis muy marcado y descontextualizado en lo que es en sí el evangelismo y la estrategia de la extensión del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se tuvieron que ver abocados a replantear toda la normatividad y la estructura como tal que ellos tenían de la teología anterior. Entonces, a raíz de estos se generan nuevas estrategias para ellos realizar su programa y su ministerio, pero de todas maneras queda muy marcada la parte de cómo ejercían los clérigos la parte de evangelismo, donde llegaban a las comunidades negras, las comunidades indígenas, y a nivel tan marcado como la parte de el maltrato a nivel de personas como mujeres. Entonces estaban desarrollando un programa completamente equívoco. Entonces tenían que volver a direccionar su programa que ellos tenían y habían traído acá a América. Bueno, retomando el tema que nuestra hermana que venía planteando, donde nos hablaba también sobre el documento que leíamos, que nos hablaba de una teología feminista. Así es. Miramos que pues, en esta teología feminista podíamos apreciar cómo no habla directamente en sí pues, de la mujer como sí, sino como el aislamiento o la indiferencia, por decirlo así. La teología feminista, lo que se trata de hacer es una comparación entre la teología de la liberación con la teología feminista. Entonces, la mujer, ¿cierto? Por los siglos ha sido un poco subyugada tanto en la religión como en la parte familiar. Se han levantado algunas mujeres teólogas que han tratado y han luchado por defender y liberar a la mujer
de la subyugación donde ha estado por años. Entonces, la teología de la liberación lo que hace es hacer una comparación entre la teología feminista y justificar lo que ellos están haciendo. Dice que el trabajo de la teología de la liberación es tratar de sacar a los países más pobres y llevarlos o permitirles tener la oportunidad de salir de ahí, de donde los han llevado. Sabemos que aquellos países donde su economía es mayor y la imponen sobre estos países han creado una dependencia. Hoy los países de Latinoamérica hoy dependen de muchos de Europa, que los han llevado incluso a vender sus principios para poder depender de ellos. Bueno, mirando cuando estaba comenzando esta lectura en el prólogo, observaba algo que me llamó mucho la atención, donde dice que el Evangelio de Jesucristo es un mensaje de libertad y una fuerza de liberación. Y es algo maravilloso de verdad porque, o sea, no solamente nos quiere dar un mensaje de una liberación, por decir algo, a la esclavitud o a la opresión que en constantes momentos llegan a nuestra vida, sino que verdaderamente yo creo que el enfoque principal de esta liberación es libertar el espíritu de la persona del pecado. Yo creo que esto es algo en lo cual nosotros tenemos que comprender, que aunque de pronto seamos libres de opresiones, de cargas, verdaderamente la libertad que el Señor quiere mostrar en cada uno de nosotros es libertar nuestro espíritu de todo pecado. Yo creo, miramos que la teología, decía el documento, que la teología de liberación ofrece la quinta esencia del mensaje cristiano. Y algo que me llama mucho la atención, que dice que esto le correspondía a este arzobispo Ratzinger, que era cardenal Ratzinger, uno de los oponentes más tenaces que ha tenido la teología de la liberación. Como decía el pastor, dice que la teología latinoamericana de la liberación comenzó en América y pues nos habla de que tiene algunas características. Una de las características que tiene esta teología es mostrar la práctica a partir de las realidades. También nos dice que nos muestra el pecado como una liberación. ¿De qué forma nos está mostrando el pecado como una liberación? Nos está mostrando el pecado como una liberación, ¿cierto? ¿De qué manera? Nos está diciendo que el pecado se llega a poner en duda, o sea que ellos creen que si una persona está pecando, no es un pecado como literal, sino que ese pecado pasa como a segundo plano, que no muestra mucha importancia para tener una salvación, ¿cierto? Entonces ellos están contradiciendo cuando muestran, pues en algunas partes muestran la palabra de Dios como fuente de salvación, y en otras están diciendo que el pecado no influye mucho en esa parte para perder la salvación. Bueno, y a continuación pues de lo que hablaba al principio el pastor del Vaticano II, él habla o se refiere a, pues en lo que él dice, que él constituyó algunos eventos históricamente, pero no solamente se basaba en esas historias, sino que también eran religiosas y en ámbitos socioculturales, políticos, que abarcaban que abarcaba toda esa intransigencia que tenía en ese tiempo o que utilizaban ahí en Europa. Entonces también va basado en un diálogo con la cultura moderna, donde ellos van haciendo confesiones religiosas, y también se basa en que no solamente sean de personas que sean cristianas o no cristianas,
y eso va tomando como una autorreforma. Cada vez que van pasando esos sucesos, ellos van como autorreformando toda esa información en esos tiempos pues, pasados. También habla de que había una fidelidad creadora, donde ellos hacían cuenta a varias observaciones previas que primaba el Vaticano II en una perspectiva pues desde Europa, donde hacía énfasis en lo sociocultural y también primaba en lo que era pues en todo el mundo y partía desde lo que era desde la Segunda Guerra Mundial. La teología de la liberación estaba muy enfocada en hacer un paralelo entre lo que hizo Jesús al venir a la tierra, cierto que fue nacer como pobre y presentar un evangelio a los pobres. Querían o trataban de demostrar, o la teología de la liberación trataba de demostrar que Jesús luchó por los pobres, para libertar a los pobres, para brindarle o ayudar a los pobres, y de esa manera ellos también están tratando de hacer ese trabajo o convertir el trabajo de Jesús en un paradigma para ellos. Bueno, la teología de la liberación, vemos, para presentar su quehacer teológico, trata de tomar de todas aquellas filosofías para unirse y tratar de extraer algo que les sirva y apoyarse en ello. Por ejemplo, vemos que ellos toman del marxismo, del ateísmo, del socialismo, para decir que todo esto les sirve, aunque tratan también de demostrar que no están defendiendo o tomando el 100% de lo que representa o la esencia de cada una de estas tesis. Simplemente están tomando lo que les aporta para ellos poder desarrollar la teología de la liberación. Es ahí donde nos damos cuenta que José Grau nos presenta algo totalmente diferente. Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que nos presentaba el teólogo José Grau, ¿verdad? Donde él nos daba con mucha claridad diciéndonos que la teología de liberación es algo que no es bíblico, está fuera de fundamento. Miramos que las declaraciones de Bob dice que el enemigo real de la obra es el capitalismo. O sea, como a veces más bien esta teología estaba como que en pos o en busca, por decir algo, de unos beneficios económicos, independientemente dejando a un lado como el maltrato, la opresión que había en cuanto a las personas. Dice un señor Ortega, dice que las iglesias de Nicaragua obedecían más a las autoridades del pueblo que incluso a las mismas autoridades eclesiásticas, y como Roma, pues siendo totalmente consciente de lo que estaba aconteciendo, ellos simplemente guardaban silencio. Podemos decir que era más bien como para no dañar de pronto la imagen o la teología supuestamente bíblica que ellos estaban presentando ante el pueblo. Cuando miramos la teología de la liberación, a simple vista parece buena, porque se nos presenta que está luchando por el pueblo, que todo está enfocado en ayudar y suplir las necesidades que tiene el pueblo. Pero cuando miramos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que la palabra nos muestra que la liberación es totalmente diferente. El trabajo social es importante, y de hecho la misma palabra nos manda a hacerlo. Cristo lo hizo, y debemos en este tiempo también hacerlo, pero no lo podemos enfocar en una liberación o en la ayuda de las personas a través de lo que le estamos brindando, alcancen la salvación. José Grau nos está mostrando a la luz de la palabra
lo equivocado que está esta teología o este quehacer teológico. Nosotros hoy comprendemos y sabemos que Cristo vino a la tierra y murió por todos. No murió solamente por los pobres. Cristo no vino con el objetivo de libertar a los pobres. También la palabra nos muestra que hubieron personas adineradas que fueron salvas, personas adineradas que tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús. Por lo tanto, hoy tenemos que hablar o tenemos que decir que la teología de la liberación, aunque se presentó y en algunos documentos o en el documento que leímos se dice que la teología fue presentada en muchos continentes, donde Gustavo Gutiérrez, donde vemos que muchos de los padres de la teología de la liberación, aquellos hombres relevantes que lucharon y mostraron cómo la teología de la liberación estaba velando por la necesidad de los pobres y querían libertarlos de la opresión del imperialismo, la opresión de aquellos países europeos. Están mostrando totalmente lo contrario a lo que la palabra realmente nos quiere dar a conocer. Es necesario entonces entender que José Graus nos quiere mostrar realmente qué es lo que enseña la palabra. Gálatas 3:28 nos habla de que todos somos uno, ¿cierto? No hay acepción de personas. Por lo tanto, el Evangelio o el presentar el Evangelio no nos lleva a diferenciar entre lo que se está viviendo. Sabemos que se tienen problemas o dificultades sociales, ¿cierto? Porque hoy en día el dinero o la posición o el estrato quizás nos hace diferente o nos separa, pero sabemos que en Cristo no hay esa separación, todos somos uno. Dice el Monseñor Vega, se muestra muy crítico, hace alianzas con teólogos que implícitamente manipulan la enseñanza y la política y la religión mezclados. También entrevistaron a Vargas Llosa y él dio una opinión y un contexto sobre el tema y le preguntaron que qué opinaba él sobre la teología de la liberación, y él dijo que la teología de la liberación era un soporte espiritual de explotación, que implícitamente estaban desarrollando una teología donde manipulaban a las personas y no ejercían como tal la parte que debían, dogmática y teológica, que debían ellos ejercer para una correcta enseñanza y evangelización de nuestro continente. Bueno, miramos también en esta teología de liberación cómo había como una indiferencia, una falta de sensibilidad hacia las personas, ¿verdad? El documento nos decía muy claro de que incluso había personas que fallecían de hambre. Y si miramos a través de la palabra, algo que podemos apreciar en nuestro Señor Jesucristo era ese anhelo, ese deseo de Él cubrir la necesidad, no solamente una necesidad física, sino también una necesidad espiritual. Podemos apreciar, ¿verdad?, el gran milagro cuando esa multitud de personas le seguían, cómo Jesús tuvo en cuenta que estaban cansados, y que también necesitaban un alimento físico, más que un físico, un espiritual. Entonces yo creo que verdaderamente estos son rasgos de que la teología que ellos estaban practicando estaba muy lejos de ser una teología verdaderamente bíblica, porque no solamente algo que nos enseña la palabra, que no debemos demostrar, el amor a alguien, no solamente con palabras, sino también con hechos evidentes. Hablando un poco en conclusión sobre los videos donde José Grau explica la teología latinoamericana de la liberación, en primera parte hace
como un resumen de las distintas teologías, tanto cristianas como en la parte de la ciencia humana, como lo habla el señor Carlos Marx, ¿verdad? El marxismo. El marxismo, donde el marxismo trata de su teología una exigencia, una práctica política, mientras que el cristianismo, cierto, lo trata con la fe, ¿verdad?, que hay que tener en las obras. Otro punto habla sobre la alternativa para la liberación de la iglesia pobre, cuando habla sobre de que en Colosenses 1:20, que habla de la reconciliación que el Señor vino a hacer para no solamente los pobres ser liberados, sino también las personas opresoras, ¿verdad? Pueden también conocer que pues ellos también pueden reconciliarse, que no solamente su teología, sino también tienen que ver la teología cristiana, porque de eso se basa nuestra vida, ¿verdad?, de la palabra del Señor, donde tenemos que ser todos unidos, ¿verdad?, y trabajar con un mismo propósito, porque la palabra dice que la fe sin obra es muerte. Otro punto que habla el señor José Grau, para concluir, es cuando relaciona la parte de la esclavitud, ¿cierto?, en Latinoamérica, cuando el pueblo español o el imperio español quiso incluir su cultura, su política, pero vemos que no tuvieron un rotundo éxito, sino que fue fragmentado, porque se levantaron personas que hicieron darle otro giro a esta parte de la teología de la liberación. Bueno, miraba algo que nos decía el teólogo José Grau. Decía que la clave para entender la verdadera teología de liberación, él hacía como un paralelo cuando el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, ¿verdad?, que fue libertado del yugo de esclavitud, pero también de prácticas y de idolatría y de tanta cosa que se realiza, ¿verdad?, aunque no estamos hablando pues de idolatría, pero de eso también fue libertado el pueblo de Israel. Bueno, mirábamos cómo el teólogo José Grau nos especificaba diciendo, ¿verdad?, que la teología de liberación, la que practicaban, pues querían hacer como una comparación de lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando fue libertado de la esclavitud, ¿verdad?, de Egipto a la tierra prometida que Dios les llevaba. Entonces ellos querían como justificar y queriendo dar a entender de que lo que ellos estaban haciendo era algo semejante a lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero miramos que entonces el apóstol Pablo nos dice que la verdadera libertad de la esclavitud, dice que es el principio para la persona poder ser salvos. Bueno, de muchas cosas tenemos que ser liberados, ¿verdad? Y yo creo que la principal libertad que nosotros podemos obtener, yo creo que tiene que ser espiritual, porque cuando hay una libertad espiritual en medio de nosotros, pues tendremos ya total libertad de todos esos yugos y de todas esas opresiones que han llegado en cierto momento a nuestra vida. Bueno, para concluir este tema, podemos ver que José Grau nos está mostrando que es el Evangelio el que puede libertar a los hombres.